Dios les bendiga a todos. Que Dios les bendiga. Para nosotros es un grato placer estar frente a ustedes para compartir la palabra de Dios. Allá en otra ocasión había estado aquí y quiero bendecir, ¿verdad?, a las personas que de una manera u otra hemos estado más de cerca, especialmente al equipo de misiones que hemos estado trabajando más de cerca, a sus pastores, que Dios les siga bendiciendo. Han sido mi maestro en algunos momentos y su pastora, yo soy el cojito de la pastora. Hace un tiempo en un Inzoom, ella dándonos clase, me fracturé el tobillo y tuve que seguir cogiendo clase con todo y yeso, y ella me decía, mi cojito, pobre cojito, y así se ha quedado cuando ella me ve el cojito. Pero qué bueno estar aquí delante de ustedes para compartir la palabra de Dios en esta mañana. Ando con mi familia, mi esposa, mis hijos, y ellos están aquí acompañándome también. Ayer estábamos en el Congreso de Misiones de la Región Sur en Barahona, y allí junto a nuestras misioneras y todo el liderazgo, nuestra directora nacional, tuvimos un momento muy hermoso en la presencia del Señor. En esa región sur tuvimos una buena asistencia, pero lo principal de todo es que Dios se glorificó de manera especial, y pastores que estaban ahí, una buena cantidad de pastores, estaban haciendo compromiso que con sus iglesias ellos iban a seguir impulsando el reino de Dios hasta lo último de la tierra. Creo que es lo que nos compete a nosotros, impulsar el reino de Dios hasta lo último de la tierra. En esta mañana, mis hermanos, yo quiero compartir la palabra de Dios con ustedes, y el tema o el título que vamos a traer es: sin temor ni egoísmo, seamos discípulos. Sin temor ni egoísmo, seamos discípulos. ¿Cuántos son discípulos de Cristo? Nosotros siempre decimos, una cosa es ser cristiano y otra cosa es ser discípulo. Y usted se puede convertir en cristiano y después tiene que tratar de procurar ser discípulos. Pero en la Biblia, en Hechos, creo que la cosa pasó inverso. Ellos fueron primeros discípulos y fueron tan buenos discípulos que en Antioquía comenzaron a llamarle cristianos porque se parecían a Cristo. Llegaron a ser tan buenos discípulos que comenzaron a parecerse a su maestro. Ser discípulo de Cristo tiene que ver con ser igual a Cristo, de tal forma que la gente nos confunda y la gente nos llame cristiano no porque llevamos una Biblia bajo el brazo o porque asistimos a una iglesia, sino porque la gente nos pueda identificar con Cristo. Amén. Y antes de compartir el tema o lo que Dios puso en mi corazón, quiero tomar este tiempecito para concientizarlo a ustedes sobre lo que está sobre la mesa para Asamblea de Dios a nivel mundial. Quizás muchos de ustedes ya han oído hablar sobre el proyecto de Asamblea de Dios que dice MM33. Si no has escuchado hablar, usted lo va a escuchar porque es el tema que está en el tapete, es el tema que nos concierne a todos. Estamos en un proceso de concientización, en un proceso de que la gente pueda entender, que las iglesias se pueda apropiar, y en este proyecto que ha sido elaborado para que todas las asambleas de Dios en el mundo durante los próximos 10 años de trabajo, aunque ya comenzó hace 2 años, en el 2021, era un proyecto de 12 años, pero ya solamente queda 10 años. Todas las asambleas de Dios en el mundo estén trabajando bajo un mismo foco. Y quiero solamente edificarle un poquito sobre eso, no ser tan detallista, pero edificarle un poquito sobre eso, porque creo que todos nosotros debemos de estar en la misma línea. MM33 es un proyecto que no viene a traer algo nuevo necesariamente,
La intención del proyecto es hacer que las iglesias vuelvan al principio de la iglesia primitiva. Una iglesia llena del poder de Dios, una iglesia enfocada en la evangelización del mundo, una iglesia que sea discípulo de Cristo y que se multiplique. Entonces, lo que nosotros necesitamos entender es que Dios no anda buscando una nueva iglesia necesariamente, si me doy a entender. Dios anda buscando una iglesia que se esté sometida a los principios que Él dejó allá cuando estaba a punto de ascender. Un pensamiento que quiero compartir es lo que el director de FRAMAT, es decir, de la Fraternidad de Asamblea de Dios Hispana Mundial, ha dicho con este proyecto. Él dice: soñamos con ver la movilización de la iglesia en la evangelización permanente del mundo, alcanzando los grupos no alcanzados, plantando nuevas iglesias, redes de oración intercesora en todas partes como hogueras que encienden el fuego del Espíritu Santo, revitalizar las iglesias y ministros, promover el surgimiento de las nuevas generaciones en el ministerio, provocar la renovación de nuestras estructuras institucionales que respondan a los desafíos actuales, la formación del discipulado práctico que haga la diferencia en el mundo. Eso dice él. Queremos también la renovación de nuestra experiencia pentecostal. ¿Escuchó eso? Queremos también la renovación de nuestra experiencia. Que se burlen de nosotros si nos llaman lo hablalengua. Ay, ¿qué importa eso? Que digan que estamos borrachos, como dijeron en el aposento alto. ¿Y qué importa eso? Necesitamos renovar. Y la nueva generación que va subiendo necesita ser llena del poder del Espíritu Santo. Él sigue diciendo: la pasión o el fuego por los perdidos, la consagración y la santidad. El sueño de Dios solo será posible si el liderazgo de las asambleas de Dios de cada país en humildad se une a esta iniciativa y contribuye siendo un protagonista, agente activo de este mover del Señor. Los líderes somos la clave para la ejecución de MM33 en nuestros países e iglesias sociales locales. Les invito, dice él, a que seamos parte de este gran movimiento del Señor. MM33 son las siglas para lo que nosotros vamos a escuchar como el eslogan durante todos estos años. Su mandato, nuestra misión. Su mandato es ¿qué? Nuestra misión. ¿Y cuál es la meta que quiere alcanzar el proyecto en los próximos años hasta el 2033? Bueno, queremos pasar de ser 370,000 iglesias en todo el mundo de Asamblea de Dios a llegar a ser 1 millón de iglesias. 1 millón de iglesias, no locales ni templos, 1 millón de iglesias. Y queremos pasar de ser, hasta ahora tenemos el promedio de 70 millones de miembros, a llegar a ser 100 millones de miembros durante estos 10 años. ¿Se puede? Claro que se puede. 100 millones de miembros reunidos en 1 millón de iglesias en el mundo entero, para que la luz del evangelio siga creciendo y esparciéndose. Para esto MM33 tiene algunos pilares o ejes. El pilar del avivamiento, y en cada país, cada pilar de esos tiene un representante. En nuestra nación, cada uno de esos pilares tienen representantes que ustedes de seguro conocen. El pilar del discipulado multiplicador, el pilar o el eje de misiones, el eje de evangelismo, el eje de plantación de iglesia y el eje de nuevas generaciones. Desde el año pasado en nuestro concilio, cada uno de estos líderes ha estado reuniéndose y contextualizando las estrategias, porque cada país tiene que contextualizar para que después llegue a las iglesias locales. Estamos en la fase de concientización y en la fase de planificación, para que cada iglesia local entonces contextualice también en su zona de trabajo y que cada quien pueda hacer el esfuerzo para lograr la meta. 1 millón de iglesias, 100 millones de creyentes en el mundo entero. Es el esfuerzo de todos. Si todos trabajamos, entonces vamos a ver la meta lograda. Las iglesias misionales es la palabra que encierra lo que MM33 quiere. Iglesias misionales. El término misional quizás para muchos es nuevo, quizás está en auge, pero la realidad, el concepto de iglesias misionales fue lo que Dios fundó allá
como nosotros conocemos, la iglesia primitiva. La iglesia primitiva fue fundada para cumplir con la misión de Dios. No fue fundada para entretener a la gente. Fue fundada para cumplir con su misión. Por eso es una iglesia misionar. La iglesia misionar está enfocada en el cumplimiento de la misión de Dios. Usted y yo estamos aquí en la tierra para cumplir con la misión de Dios. Si usted no llega a predicarle a nadie ni a ganarse a nadie, cuando usted llega al reino de los cielos, usted se dará cuenta que perdió todo su tiempo. La única, bueno, dicen si llega, no quería llegar hasta ahí, si llega. Bueno, quizá no llegue porque sería muy vergonzoso llegar y saber que usted no hizo nada. Mientras los otros están celebrando, porque por lo menos a uno Dios lo usó para acercarlo y usted tiene que meter, ¿cómo es que uno dice? La cola o la cabeza detrás de la cola. Sería muy difícil, mis hermanos. Dios nos da vida, salud, economía, sabiduría para que cumplamos con su misión. Mateo capítulo 4, ahora sí entramos en el tema, pero quería solamente para que usted se vaya empapando, pero Mateo capítulo 4, versículos 17 al 22, ahí está la base de lo que quiero compartir. Recuerde el título, sin temor ni egoísmo, seamos discípulos. Leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El versículo 17 comienza diciendo, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante, y marque esa palabra, al instante, las redes, ¿qué hicieron? Le siguieron. Versículo 21 sigue diciendo, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando, otra vez viene la palabra en esta versión, al instante, la barca, pero también dice, y a su padre le siguieron. Gracias, Señor, por tu palabra. Y síguenos hablando como tú lo has hecho desde el inicio de este servicio. En el nombre de Jesús. Lo primero es que yo quiero que usted entienda que debemos de ser discípulos de Cristo. Hay una frase que dice, ser discípulo de Cristo es un compromiso para toda la vida. Esto no se trata de lo que Él hará por nosotros. Ser discípulo de Cristo no se trata de lo que Él hará por nosotros, sino que se trata de lo que nosotros haremos por Él. El discípulo no está esperando que el maestro haga. El discípulo está haciendo lo que el maestro quiere. Esta frase nos lleva a nosotros a pensar y a meditar que ser discípulo de Cristo conlleva un sacrificio y una negación todos los días, porque resulta que por nuestra naturaleza, nuestros deseos nunca son sus deseos. Nuestra naturaleza pide otras cosas. Nuestra carne pide comodidad, ¿sí o no? Usted está aquí en la tierra y usted quiere acomodarse lo más que usted pueda, pero Cristo pide sacrificio. Por eso cuando Jesús andaba en la tierra llamando a los que iban a ser sus apóstoles, tuvo diferencia de opiniones, porque algunos pensaban que para seguir a Cristo era necesario primero ir a donde su familia y dejar todo bien claro. Y de repente Jesús le dice, no, usted no puede dejar todo, usted tiene que dejarlo rápido. Uno le dijo, Señor, deja que yo vaya y entierre, ¿no fue lo que dijo? ¿Y qué hijo posterga eso? ¿A quién le posterga eso a un hijo? ¿Y qué fue la respuesta de Jesús?
No te preocupes por eso. Deja que yo me despida de mi padre. No te preocupes por eso. Señor, déjame poner el negocio bien, todo bien arreglado y dejar a uno que esté administrando y yo decirle cómo son las cosas. No te preocupes por eso. La palabra al instante pesa mucho. Jesús estaba llamando a hombres para que le siguieran y la respuesta de ellos, la primera respuesta de ellos a veces era como media titubeante, porque sus deseos no eran los deseos de Jesús. Pasa hoy igual, nuestros deseos no son los deseos de Jesús. Nuestros deseos son de comodidad, de progreso, de bienestar. Pero nosotros debemos de definir realmente que somos discípulos. Debemos de definirnos a nosotros. ¿Somos realmente discípulos de Cristo? Lo primero que aparece en la lectura que tuvimos es que Jesús estaba por las ciudades diciéndole a la gente que tenían que arrepentirse. Lo primero que hace una persona para convertirse en discípulo de Cristo es arrepentirse. Pastor, pero eso yo lo sé. Yo sé que todos los cristianos lo saben, hasta los inconversos lo saben. Pero ¿realmente estamos arrepentidos? ¿Somos personas que hemos renunciado al pecado? ¿O somos personas que hemos guardado el pecado? Yo tenía una persona en la iglesia que cada vez que testificaba de su vida pasada, de lo que Cristo había hecho, en la primera parte que tenía que ver cómo él era antes de recibir a Cristo, cada vez que él hablaba de esa parte, yo siempre me quedaba pensando, pero él está arrepentido, porque él hablaba como con tanto gozo de cómo él era cuando bebía, cuando salía a la calle, que yo decía, pero él está arrepentido, o él está arrepentido de haberse convertido porque está añorando lo que estaba. Estaba como los israelitas que añoraban volver a Egipto otra vez porque allá no iba mejor. Debemos de definir si realmente nos hemos arrepentido. Arrepentimiento tiene que ver con un cambio de dirección. No puede ser que sigamos añorando ser iguales que antes. Debemos de haber dejado nuestra vida pasada totalmente. Para ser discípulos de Cristo tenemos que renunciar al pecado. No podemos añorar el pecado ni añoñar el pecado. Debemos de decirle de una vez por todas, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Ya no se trata de lo que a mí me gusta, sino que de ahora en adelante a lo que a Cristo le gusta. No podemos seguir viviendo una doble vida. Hay personas que piensan que pueden engañar al pastor y a los líderes. Pues les voy a decir algo. Usted tiene toda la razón. Es fácil engañar al pastor y a los líderes. Es fácil. Hay gente que pasa la vida entera haciéndose pasar por cristiano y todos lo celebramos como cristiano. Es fácil. Pero ¿de qué te sirve engañar al pastor y a los líderes? Si cuando tú vayas y mueras, vas a tener que enfrentarte con aquel que tú no puedes engañar. Con aquel que te conoce, con aquel que sabe quiénes somos, que nos mira por dentro y por fuera, que conoce hasta las intenciones de nuestro corazón. Perdemos el tiempo tratando de engañar a los que están a nuestro alrededor cuando nos olvidamos que lo importante es el que está allá arriba. Y a ese nunca podremos engañarlo. Vivir una doble vida no sirve para nada. Y a veces llegamos hasta estar en puestos de liderazgo. ¿Cómo va a ser, pastor? Sí. Y podemos llegar a predicar y la gente convertirse y orar por la gente y recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y nos confundimos porque pensamos que aquel que Dios está usando, eso es un hombre de Dios. Jesús dijo, Dios puede hacer que hasta de esta piedra salgan hijos de Abraham. Eso no es problema. Pero recuerde lo que le dijo a Marta cuando se quejó de María, que no estaba ayudando en la cocina. María escogió la mejor parte, la cual no le será quitada. Porque muchos de nosotros podemos hacer cosas para Dios,
pero poco vamos a ser hombres y mujeres de Dios. Una cosa es que Dios te utilice para predicarle a otro y otra cosa es que usted sea hijo de Dios. Son dos cosas diferentes totalmente. Y en aquel día cuando usted llegue y diga, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, y el Señor te diga, no te conozco, apártate de mí, yo no conozco quién es tú eres. Pero eché fuera demonios, no, el Espíritu de Dios te utilizó a ti para echar fuera demonios. Pero de que tú seas hijo de Dios es otra cosa. Tenemos que definir si somos realmente discípulos. El arrepentimiento es el primer paso. El amor sin condición a nuestro Dios es algo que se tiene que evidenciar en nuestra vida. ¿A quién usted ama más? ¿A Dios o a usted? Porque hay gente que se ama más a ellos mismos. El apóstol Pablo dice, en los últimos días tendremos hombres amadores de sí mismos. Se ama más que a Dios. Cuando nosotros vamos a orar, déjame ver si el hijo mío no está aquí, ya se lo llevaron. Lo puedo decir, pero usted no se lo puede decir a él, que yo lo digo. ¿Ok? Porque cuando nosotros vamos a orar de noche, el más pequeño siempre quiere tirarse en la cama y explayarse. Voy a orar desde aquí, papi. No, usted no va a orar desde ahí. Pero Dios oye la oración. Sí, Dios oye la oración, pero vamos a demostrarle a Dios que nos interesa. Entonces estamos buscando nuestra comodidad más que la comodidad de Dios. Y Él se levanta con su cara. Pero si no lo enseñamos desde pequeño, que a Dios se le da lo mejor, entonces, ¿qué vamos a tener cuando sean grandes? Porque hay mucha gente que nos gusta acomodarnos. Yo dije, en la frase que dije ahorita fue que no se trata de lo que Él puede hacer por nosotros, sino de lo que nosotros hacemos por Él. Pero hay mucha gente que están esperando los panes y los peces nada más. Hay gente que están siguiendo a Cristo solamente a ver si va a seguir multiplicando panes y peces. Y el día que Jesucristo no multiplica panes y peces, como pasó en la Biblia, comienzan a desviarse y irse para su casa. Es más, hay personas que van a la iglesia solamente a sentirse bien. Hay gente que vienen a la iglesia solamente a sentirse bien. Porque ¿quién no se siente bien con un momento de adoración como ahorita y esa trompeta sonando? ¿Quién no se va a sentir bien? A cualquiera se le va el problema. ¿Y quién va a pensar en problemas? Y usted comienza a levantar la mano y hasta la lágrima se le sale. Cualquiera se siente bien. Por eso yo digo que hay cristianos que parecen drogadictas. Perdone la comparación. Porque el drogadicta anda buscando la droga para sentirse bien. Y el cristiano anda buscando la presencia de Dios para sentirse bien. Pero ser cristiano no significa venir para sentirse bien. Ser cristiano es un compromiso. Es responsabilidad que nosotros tenemos con Cristo. Esto no se trata de que si yo me siento bien o mal, es que yo tengo que obedecer a Cristo. Ser discípulo de Cristo significa seguir a Cristo, no importando la condición. Cuando estoy sano, sigo a Cristo. Y cuando esté en cama, voy a seguir a Cristo como quiera. Tengo que seguir a Cristo, tengo que adorar a Cristo, tengo que bendecir y ser obediente. Yo no ando buscando los panes y los peces. Usted debe ser de las personas que andan detrás de Cristo para obedecerle. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Señor, ¿cómo yo te puedo servir mejor? Señor, ¿a dónde tú quieres que yo vaya? Señor, ¿qué tú quieres que yo diga? Porque eso no ayudará a ser realmente discípulo de Cristo. La obediencia completa tiene que ver con eso. Lucas capítulo 14 versículo 28 dice, porque ¿quién de vosotros deseando edificar una torre, dice Jesús, no se sienta primero y calcula, ¿qué cosa? Para ver si tiene lo suficiente para terminarla. Si usted quiere ser discípulo de Cristo, el mismo Jesús dice, siéntese y calcule el costo. ¿Creían ustedes que ser discípulo de Cristo era gratuito? ¿Es gratis eso? Usted que ha pasado por situaciones difíciles para mantener su fe, usted sabe lo que cuesta ser discípulo de Cristo. Ustedes tienen unos pastores ahí que son ejemplos en cuanto a fe y mantener el testimonio, pero eso no ha sido gratis. Ustedes tienen hermanos que tienen mucho tiempo en la fe y saben lo que es padecer. Yo siempre veo a la hermana Gladys riéndose y mientras ella nos dio clase en el seminario, también era un amor y un cariño. Pero eso no es gratis. Eso tiene su precio. Quizá usted admira a algún hermano de la iglesia que por tantos años ha mantenido un testimonio y usted dice, wow, qué hermano, pero eso no ha sido gratis, eso ha pagado un precio.
Nosotros estamos llamados a pagar un precio para seguir a Cristo. Nosotros no es que todo el camino es, ¿cómo que dicen? Camino de rosa. Aunque un pastor amigo mío me dijo, sí, es cierto, el ser cristiano es como caminar entre rosas. Eso, que nadie le diga lo contrario. Pero recuerde que la rosa tiene espina y uno se clava también. Tú estás caminando con Cristo, pero hay momentos que te clava también y tienes que seguir caminando en medio de rosa, con espina. Porque ser discípulo de Cristo tiene un costo. Y Jesús nos manda a calcular el costo para que después no estemos diciendo, ay, Cristo me engañó, me dijo que esto era bien y ahora me está saliendo lo contrario. Cristo no te ha engañado, Cristo te dice, hay un costo para esto. Si tú quieres ser mi discípulo, ya usted sabe el resto. Tiene un costo alto. Segunda cosa, sin temor. Debemos de ser discípulos que no tengan miedo. Aleluya, no tengan miedo. Jesús le dijo a los que estaban llamando, según la cita que leímos, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ahora, ¿qué pasa? Los discípulos eran pescadores naturales. Sabían cómo agarrar los peces y dónde pescarlo y a qué hora levantarse. Pero pescadores de hombres no era algo que ellos manejaban. Era una tarea nueva para ellos. Y eso trae miedo. Claro que trae miedo. A veces Dios nos saca de nuestra zona de confort, o a veces no, siempre nos saca de nuestra zona de confort y nos manda a otro lugar. Moisés era un hombre de palacio y lo manda al desierto. Moisés no sabe cómo mantenerse en el desierto. Él sabe cómo vivir en medio del palacio, pero en el desierto no. Pero Dios no lo quería en el palacio, lo quería en el desierto. Pablo era un hombre que sabía manejarse en el Sanedrín y sabía cómo era toda esta cosa. Era de los que perseguían, pero ahora Dios lo pone de los perseguidos. Esta no es la zona donde Pablo se maneja. Esta ahora es muy diferente a como Pablo había vivido. Los discípulos eran pescadores y ahora van a ser predicadores. Sí, esto no es algo que yo conozco y eso nos da miedo a nosotros. Oh, cualquiera se asusta cuando oye la voz de Dios llamándolo a las misiones. Claro que se asusta. Usted nada más ha vivido en su barrio y ahora Dios quiere enviarlo a un lugar que ni la lengua usted conoce. ¿Quién no se asusta? Pero ser discípulo de Cristo es seguirle hasta donde Él diga. Y nosotros debemos de entender esto. Le haré pescadores de hombres. Cristo nos está llamando a nosotros y nos va a poner en encrucijada, nos va a poner en contra de la espada y la pared, como decimos. Nos va a poner en situaciones apretadas. Pero nunca para avergonzarnos a nosotros, sino para que su nombre sea glorificado. Dios nos llamará y Él nos respaldará. Dios nos enviará y Él estará detrás de nosotros. Aleluya. Dios es bueno, mis hermanos. Dios no hace nada para avergonzarnos. Cuando Dios nos llama es porque quiere darnos, dice alguien. Cuando Dios nos llama es porque quiere bendecirnos a nosotros. Cuando Dios nos pide a nosotros es porque algo mayor tiene para nosotros. Pero como dice mi pastor Freddy Martínez, pero Dios nunca te va a dar si tú tienes los puños cerrados. Tienes que soltar lo que tienes para poder recibir lo bueno, lo nuevo. Y siempre lo que Dios nos quiere dar es mejor de lo que tenemos. Ay, no, lo que yo tengo es bueno. Lo que Dios te quiere dar es mejor de lo que tú tienes. Suéltalo para que puedas recibir. Es que yo aquí en la iglesia estoy bien porque soy líder. Si Dios te quiere enviar más allá, suéltalo, habla, porque Dios lo que te va a dar es mejor. Si tú lo que eres un miembro sentado en la silla y Dios te quiere usar como líder en la iglesia, cambia, porque lo que Dios te va a dar es mejor. Ay, que el liderazgo es trabajo. El liderazgo en Cristo es bendición, es crecimiento. Servirle a Cristo, hermano, es lo mejor que nos puede pasar a nosotros. Así que debemos de ser discípulos sin miedo. Él prometió estar con nosotros donde quiera que vayamos. ¿Sí o no? Y yo estaré con ustedes hasta. Pero ¿con quiénes Dios estará? ¿Con todo lo que se llaman ser cristianos? ¿O con aquellos que son obedientes y están cumpliendo su mandato? Vayan y hagan discípulos por todas las naciones, bautícenlo, enséñenle, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que si usted no está predicando, si usted no está yendo, no creo que Dios esté con usted tampoco. Porque el compromiso es vayan y hagan discípulos y yo estaré con ustedes
Pero a veces nosotros pensamos que por el hecho de haber aceptado a Cristo y ya no tenemos ningún compromiso con Él, ya Él tiene que tener todo el compromiso con nosotros. Se trata de lo que nosotros hacemos por Él. No se le olvide la frase. Se trata de lo que nosotros hacemos por Él, no de lo que Él hace por nosotros. No se preocupe por lo que Dios hará, de eso se encarga Él. Preocúpese por lo que usted está haciendo por Dios. Cada día que usted se levante, diga: Señor, que en este día yo sea obediente a tu palabra. Señor, que en este día yo pueda hacer algo por ti para agradarte. Señor, que yo pueda obedecer a tu palabra. Tenemos que ser discípulos sin miedo. La tercera cosa es que debemos de ser discípulos sin egoísmo. La Biblia dice: y ellos, dejando al instante la barca. En la otra parte dice: y al instante la barca y a su padre le siguieron. La palabra al instante, usted la conoce bien, ¿verdad? Porque vivimos en un tiempo que todos nosotros sabemos lo que es comprar de inmediato. Para obedecer a Cristo, Él también requiere que sea de inmediato. ¿Usted ha oído la frase que dice el costo del discipulado? El costo de seguir a Cristo. Y siempre hablamos de eso, de lo que nos cuesta seguir a Cristo. Siempre hablamos de lo difícil que es seguir a Cristo. Y a veces yo pienso, ¿será que Cristo también allá arriba estará hablando con el Padre de lo difícil que es pastorearnos a nosotros? Ay, Padre, pero tú no me pudiste haber dado otro tipo de gente, porque uno coge lucha con esta gente. Porque cuando uno cree que ya lo tiene seguro, como en el caso de Pedro, viene Pedro y niega a Cristo. Como, oye, ya a punto, cualquiera le da una depresión grande. Cuando Dios no tiene bien trabajado, que piensa que ya vamos a responder, salimos con otra cosa, como si fuéramos nuevos, novatos. Pero en el libro de David Platt, en el libro que él escribe de Radical, hay una parte del libro que me impactó tanto que nunca he podido olvidarla. Porque él pone como subtema el costo del discipulado. Quizás para que uno vaya corriendo a leerlo. Pero cuando él comienza a detallar, él no está hablando de lo que nos cuesta a nosotros seguir a Cristo. Él comienza a hablar de lo que le cuesta a aquellos que no sirven a Cristo, lo que le cuesta a ellos cuando nosotros no respondemos al llamado de Dios. ¿Sabe lo que le cuesta a un inconverso nuestra desobediencia? Que Dios te está guiando para que le predique y tú rehusas predicarle, y el día que tú te decides a predicarle te das cuenta que se murió y despierta en el infierno, y él comienza como el rico de la historia de Lázaro. ¿Y por qué no me mandaste a alguien a predicar? Oye, hice el intento, el vecino al lado de tu casa, yo lo mandé 1000 veces a predicarte, pero él no quiso. Y cuando te decidiste ya no había tiempo. ¿Sabe lo que le cuesta al inconverso nuestra desobediencia? Al inconverso le cuesta el infierno. Cuando Dios nos llama a nosotros y usted le dice: ay, Señor, yo voy a obedecerte, pero deja que yo termine la universidad. ¿Cuántos años usted va a durarle a la universidad? Pastor, ¿y usted no quiere que yo estudie? No, yo no estoy diciendo que no estudie. Porque a veces cuando Dios nos llama, no nos manda de una vez, ¿sí o no? A Moisés Dios lo llamó y pasó 40 años preparándolo. A Dios le gusta que nos preparemos. Pero cuando Dios dice que es ya, usted no puede salirle a Dios con que no, todavía me queda un poco de tiempo. No, porque cuando Dios dice que es ya, es ya. Porque Dios conoce la urgencia. Porque Dios sabe cuándo es el momento preciso. Cuando Dios llama, Dios llama. Quizás Dios te hace un primer llamado para prepararte. Pero después que llegó la hora para responder, usted no le puede salir diciendo todavía me falta. Usted tiene que responder al llamado. Porque esos 2 o 3 años, no sabemos cuánta vida van a tener que pagarla por nuestra desobediencia. Dios quiere que seamos discípulos multiplicadores. El egoísmo es un pecado delante de Dios. No podemos ser cristianos que solamente nos estamos beneficiando nosotros de Cristo. Qué bueno es venir a la iglesia y gozarse. Pero ¿quién está pensando que el vecino que yo tengo al lado de mi casa también Dios quiere que venga a la iglesia y se goce?
¿Quién está pensando que hay personas como aquellas que están viviendo en Ucrania, viviendo bajo guerra? Dios está deseando de hombres y mujeres que vaya a predicarle también. Necesitamos de gente que estén dispuestos a obedecer a Cristo y obedecerle hasta la última consecuencia. Yo no sé si ustedes, me imagino que aquí hay algunos que le llegan informaciones de nuestra misionera Benélida que está en el norte de África. Pero qué pena que a ella llegar este año a República Dominicana para levantar sus fondos, tener un mes en el país, ya recibe una noticia. El equipo con el cual ella trabajaba, la policía comenzó a buscar a cada uno de ellos que quedaban en el país, a meterlos presos. Ahora nuestra misionera está aquí y no puede regresar al país porque agarraron a todo preso y lo sacaron del país. Y ella ha estado escribiendo, pidiendo oración, porque no solamente por lo que sacaron del país, solamente lo sacaron y ya, sino por aquellos árabes del país que se habían convertido. También la policía lo encontró y hay 8 presos. Un trabajo de 3 años donde pudieron encontrar gente que por fin, musulmanes, encontraron a Cristo. Ahora están presos porque se convirtieron a Cristo. Pero Dios es tan bueno que hace 3 días la misionera escribe y dice: mis hermanos, aunque todos nos sacaron y a los nacionales están presos y no lo dejan ver ni a su familia, déjeme decirle que ninguno de ellos ha renunciado a la fe todavía. Wow, qué bueno. Esos misioneros que sacaron del país estaban pensando que todo se había acabado, pero todavía esas 8 personas están ahí diciendo: somos cristianos, no vamos a renunciar a la fe. Lo han castigado, lo han golpeado, no lo dejan ver a su familia, pero ellos todavía siguen siendo cristianos. Y ese testimonio de seguro va a comenzar a impactar a muchos corazones en ese lugar. Porque cuando nosotros obedecemos a Cristo, aunque las cosas no salgan como nosotros creemos, Dios se va a glorificar por nuestra obediencia. Pero si nadie hubiera ido a aquel lugar, entonces no hubiéramos estado escuchando testimonios como esto. Hay que obedecer a Cristo sin egoísmo. Siempre estamos pensando en mi vida. Siempre estamos pensando en mi bienestar. Siempre estoy pensando en mi familia. Pero Cristo dice a nosotros que debemos de renunciar a todo lo que tenemos. Esos discípulos, cuando Jesús los llamó, dice, dejaron sus barcas. ¿Saben lo que significaba sus barcas para ellos? Su empresa, el sustento, la comida, el progreso, el éxito. Pero también dejaron a su padre. La parte emocional, la afectiva, la familia, fueron capaces de dejarlo todo al instante y seguir a Cristo. ¿Qué usted ha dejado para seguir a Cristo? ¿Qué usted ha dejado para seguir a Cristo? O hagamos la pregunta diferente: ¿qué está entorpeciendo que usted siga a Cristo? ¿Usted cree que Cristo se conforma solamente con la mitad de las cosas? Señor, confórmate porque yo por lo menos voy a la iglesia y soy parte de los que trabajan en la iglesia. Yo por lo menos fui al orfanato y estaba trabajando en el orfanato. Tú deberías estar contento con eso. Déjeme decirle que para Dios es todo, o usted se puede quedar con todo. O lo entrega todo o usted se queda con lo que usted tiene. Porque al instante hay que soltarlo todo. ¿Sabe lo difícil que es la familia, dejar la familia? Los hijos de Zebedeo, aunque estaban con su padre en la barca, le dijeron: bueno, papi, primero Dios. Y yo no estoy diciendo que nosotros vamos a olvidarnos. Usted conoce el contexto. Yo sé que usted sabe bien lo que Dios está pidiendo. No te está diciendo que ya tú no vuelves a tener compromiso con tu familia. No, no es eso. Usted conoce bien. Pero nunca vamos a poder poner a la familia en primer lugar y ser discípulo de Cristo. Porque para ser discípulo de Cristo tenemos que poner a Cristo en el primer lugar. Su deseo debe ser nuestro deseo. Su objetivo tiene que ser nuestro objetivo. Porque ahora es la vida de Cristo la que vivimos, no la nuestra. No es mi éxito, es su éxito. No trabajo para hacerme grande, yo trabajo para hacer grande a Cristo, para que el nombre de Cristo sea conocido en toda la tierra. Yo no vivo aquí en la tierra para acomodarme, yo vivo aquí en la tierra para hacer la misión de Cristo. Yo aquí soy un peregrino,
usted es un peregrino, usted es una peregrina aquí en la tierra. Apréndase eso, porque como cristianos pensamos que esta es nuestra morada. Esta no es nuestra morada, mis hermanos. La morada de nosotros está allá arriba, al lado de Cristo. Voy pues a preparar para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Así que no se preocupen. Ay, que yo he orado mucho por una casa y Dios no me la ha dado. No se preocupe, que la casa suya ya Dios la tiene lista. Una persona me dijo que tiene llamado a las misiones. Pastor, yo he orado mucho por una casa y Dios no me la da. Y yo le digo, ¿y tú no crees que si Dios te da tu casa, tú nunca más vas a responder al llamado de Cristo? Porque después que te acomodaste para sacarte de tu casa. Si Dios no te da tu casa cuando viene a ver, porque Él quiere que tú te muevas. Porque yo no creo que a Dios le falte poder para darnos lo que nosotros pedimos. Si Él no nos lo da es porque no conviene, porque Él tiene otro plan con nosotros. Entonces la oración no es, Señor, ¿por qué tú no me has dado la casa? Tiene que ser, Señor, ¿a dónde tú quieres que yo me mueva? ¿A dónde tú me llevas? Yo veo gente que están orando para salir del barrio malo donde viven. Ay, Señor, porque este barrio es malo. Y si Dios te lleva a ti del barrio malo, donde tú eres la luz de ese barrio, ¿y qué va a pasar con ese barrio? ¿O tú crees que Dios está preocupado para llevarnos a un lugar donde no hay ni bulla, ni pecado? ¿O Dios está preocupado para ponernos en los lugares más oscuros de esta tierra, para que nosotros brillemos? Porque la luz no se esconde, la luz se pone en alto para que brille. Porque donde quiera que usted está hay oportunidad de salvación todavía. Donde usted vive, los vecinos todavía tienen esperanza de aceptar a Cristo porque usted está ahí. Y si usted se va, ¿quién le va a predicar? ¿Quién le va a dar testimonio? Entonces no nos estemos preocupando por lo que Dios no nos ha dado. Preocupémonos por donde Dios nos quiere llevar a nosotros. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga en este lugar? Señor, en este trabajo el ambiente laboral es malo, Señor. Esta gente son malas. Sácame de aquí. Por eso te llevó ahí, porque son malos ellos. Contigo es que cambia la gente, porque tú vas a dar testimonio de que hay cosas diferentes que hacer. Eres tú la persona indicada para estar en ese lugar. Si tú no fueras buen cristiano, Dios no te hubiera llevado a este lugar. Pero Dios nos lleva al lugar donde Él quiere que nosotros hagamos el trabajo, porque no está buscando nuestra comodidad, está buscando que el reino de los cielos siga creciendo. Nuestra vida, nuestro testimonio, el trabajo de nuestra mano tiene que ser para eso. No piense más en usted. No sea egoísta pensando en usted. Comience a pensar en Cristo. Comience a vivir para Cristo. Comience a trabajar para Cristo. No trabaje para usted, trabaje para Cristo. La empresa que Dios puso en tu mano, dile, Señor, esto es para glorificarte a ti, no a mí. No es para enriquecerme yo, porque ¿qué ganas tú con ser rico aquí en la tierra? ¿De qué? ¿De qué te vale? ¿Qué fue lo que Jesús le dijo cuando enseñaba la parábola de ese hombre rico que comenzó a almacenar riqueza? Y después que tenía el almacén lleno, dijo, ahora sí me voy a dar vida. ¿Y qué pasó esa misma noche? ¿Usted ha visto a alguien que se enriquezca trabajando con su sudor, que lo disfrute al final? No hay nadie que trabaje y se haga de dinero que lo disfrute al final, porque después que usted trabajó, usted ya está enfermo, ya usted está cansado, ya usted lo va a gastar en medicina porque trabajó tanto y al final lo disfrutan los nietos. ¿De qué le vale al hombre? Pero cuando nosotros trabajamos para Dios, lo disfrutamos desde aquí abajo de la tierra. El trabajo suyo, usted lo disfruta desde aquí abajo de la tierra. Porque trabajar para Dios, mis hermanos, es lo mejor que nos puede acontecer a nosotros. Así que respondamos al llamado de Dios. Por último, para dejar esto en su mente, aleluya, yo le quiero decir a ustedes, Cristo sigue llamando a hombres y mujeres que sean sus discípulos. Su plan sigue en pie, no ha cambiado nada su plan. Alcanzar a todas las naciones de la tierra sigue siendo su plan. Y la pregunta es, ¿estamos dispuestos a responderle? ¿Usted está dispuesto a responder? Como discípulo de Cristo, sin miedo y sin egoísmo. Póngase de pie, mis hermanos.
Aleluya. Ahorita cantaban la bondad de Dios.